Buenos días, soy Mayerlin Yarixa Pozo Ramos y el tema que me compete es fuentes de nutrientes para las plantas y el rol de los elementos esenciales en el desarrollo de las plantas. Como índice tenemos lo que es fuentes de nutrientes, clasificación de elementos esenciales, macroelementos primarios y macroelementos secundarios, microelementos, elementos esenciales beneficiosos. Fuentes de nutrientes. Los nutrientes que necesitan las plantas se toman del aire y del suelo. Obtienen tanto el carbono como el oxígeno directamente del aire por fotosíntesis, mientras que el hidrógeno procede directa o indirectamente del agua del suelo. Las plantas son incapaces de vivir solamente a base de aire y agua. Las plantas también necesitan elementos químicos que por lo general son proporcionados por las sustancias minerales del suelo. Es interesante señalar que estos elementos que las plantas obtienen del suelo son los que comúnmente limitan el desarrollo de los cultivos. Si el suministro de nutrientes en el suelo es amplio, los cultivos probablemente crecerán mejor y producirán mayores rendimientos. Sin embargo, si a uno de los nutrientes necesarios es escaso, el crecimiento de las plantas es limitado y los rendimientos de los cultivos son reducidos. En consecuencia, a fin de obtener altos rendimientos, los fertilizantes son necesarios para promover los cultivos con los nutrientes del suelo que están faltando. Con los fertilizantes, los rendimientos de los cultivos pueden ser a menudo duplicarse o más aún triplicarse. Clasificación de los elementos esenciales. Los elementos esenciales para las plantas son 17, incluyendo oxígeno, hidrógeno y carbono, provenientes del agua, del dióxido de carbono y aire. Los demás corresponden a nutrientes minerales, los cuales según la cantidad absorbida por la planta se clasifican en macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, los cuales se encuentran en el tejido de las plantas en concentraciones superiores a 0,1% con base en la masa seca. ¿Qué es la masa seca? Bueno, la masa seca es la parte que queda de una muestra de forraje fresco, es decir, materia verde, ya sea pradera, ensilaje, heno o granos, a la que se le ha extraído el agua mediante secado forzado. La materia seca se determina debido a que ella se concentran todos los nutrientes utilizados en nutrición animal, proteína, grasa, minerales, fibra, entre otros. De esta forma, a excepción de la energía, el contenido de nutrientes que contiene un forraje se expresa en relación porcentual en la base materia seca. Los micronutrientes son requeridos en los tejidos de las plantas en concentraciones menores a 100 microgramos o gramos de masa seca. Con estos elementos y la luz del sol, las plantas son capaces de sintetizar todos los compuestos que necesitan. Sin embargo, otros elementos minerales son considerados beneficiosos porque son esenciales para algunas especies de plantas bajo ciertas condiciones. Existen 3 criterios por los cuales un elemento es considerado esencial para las plantas. Bueno, un elemento es esencial si una planta no puede completar su ciclo de vida en ausencia de tal elemento. Un elemento es esencial si la función de este elemento no puede ser reemplazado por otro mineral. Un elemento es esencial si forma parte de cualquier molécula o constituyente de la planta, que en sí mismo es esencial para esta,
como por ejemplo el nitrógeno en las proteínas o el magnesio en la clorofila. Dentro de los macronutrientes podemos diferenciar dos grupos, como es macroelementos primarios y macroelementos secundarios. Bien. Nitrógeno. El nitrógeno es absorbido por las raíces de las plantas en forma de nitrato o de amonio. Los factores que influyen en la absorción de este elemento por parte de la planta son la especie y el tipo de planta, la intensidad lumínica, la presencia de nitrógeno en el medio y la cantidad de nitrógeno almacenado en las vacuolas. En plantas de rosa se ha encontrado que a mayor intensidad lumínica hay mayor absorción de nitrógeno. Esto mismo sucede en hortalizas. Una de las funciones más importantes del nitrógeno es la de tener una acción directa sobre el incremento de masa seca. Como mencionamos anteriormente, la masa seca es la parte que queda de una muestra de forraje fresco, es decir, materia verde, a la cual se le extrae el agua mediante secado forzado, porque favorece al desarrollo del tallo, el crecimiento del follaje y contribuye en la formación de frutos y granos. Sin embargo, un exceso de este elemento provoca un crecimiento excesivo del follaje, un escaso desarrollo en el sistema radical y un retraso en la formación de flores y frutos. La deficiencia de este elemento provoca una clorosis en las hojas inferiores y en caso de deficiencias agudas, estas caen prematuramente y la clorosis se genera en toda la planta. En hortalizas como la lechuga, el tomate y el apio, la deficiencia de nitrógeno se manifiesta en hojas pequeñas y de color verde amarillento. Fósforo. El fósforo es absorbido como anión monovalente fosfato y en menor cantidad como anión divalente. La presencia de una u otra forma iónica depende del pH. En un pH alcalino, la disponibilidad del fósforo está limitada por la formación de fosfato de calcio, no aprovechables para las plantas. Igualmente, en condiciones de pH bajo, la alta solubilidad del aluminio y del hierro precipitan el fósforo, limitando la disponibilidad de este elemento para las plantas. El fósforo juega un papel importante en el metabolismo energético de la planta, porque hace parte de las moléculas de AMP, ADP y ATP. Forman parte de ácidos nucleicos como ADN y ARN. Y además participa en la fotosíntesis, la respiración y la síntesis de almidón. El fósforo también forma parte de otros compuestos como el ácido fítico, importante en la germinación de semillas y el desarrollo de la raíz. La deficiencia de fósforo afecta el desarrollo debido a que la producción de proteínas es muy baja y la síntesis de almidón, celulosa y sacarosa se reducen. Un efecto notorio de la deficiencia de fósforo es la reducción en la expansión celular, razón por la cual las células pueden presentar enanismo. El fósforo se encuentra en mayor proporción en hojas jóvenes, flores y semillas en desarrollo. Potasio. El potasio es un catión univalente. Es absorbido en grandes cantidades por las plantas. La mayor parte del potasio absorbido depende de la difusión del elemento y otros factores como contenidos muy altos de calcio y magnesio, los cuales disminuyen la absorción de potasio. Este nutriente mineral es el más abundante en el citoplasma y su importancia fisiológica radica en el papel que juega en el metabolismo de los carbohidratos y las proteínas. Importante para la absorción de dióxido de carbono y el control de transpiración. Entre las enzimas sobre las cuales actúa el potasio se encuentra el piruvato quinasa, enzima esencial en la respiración y en el metabolismo de los carbohidratos. La deficiencia de este nutriente produce un estancamiento en el desarrollo de la planta, los entrenudos de los tallos son cortos y las
tallos resultan débiles, asimismo la producción de granos y frutos se ve afectada. En el fruto, la presencia de potasio asegura un buen contenido de azúcares y ácidos y aroma. En forma general, la deficiencia de potasio en frutos disminuye la acidez, aumenta la respiración y por lo tanto induce al deterioro. Microelementos secundarios. Azufre. Las raíces de las plantas absorben el azufre en forma de aniones de sulfato y su contenido en los tejidos vegetales es variable, siendo las crucíferas las que tienen un mayor contenido. El azufre forma parte de proteínas y vitaminas como la tiamina y la biotina y es componente de numerosas enzimas. Es constituyente de compuestos volátiles responsables por el olor característico de algunas especies como la cebolla y el ajo. Además, es componente de los sulfolípidos, los cuales son constituyentes de la membrana y ayudan a regular el transporte de iones. Debido a que los compuestos fertilizantes forman iones en el agua, se recomienda no mezclar sales que aporten el calcio con aquellas que aporten sulfatos o fosfatos, como es el caso del sulfato de amonio con el nitrato de calcio. La reacción de estos dos fertilizantes da como resultado sulfato de calcio, el cual precipita y limita la disponibilidad tanto del calcio como del azufre. Calcio. El calcio es un elemento esencial porque interviene en la estabilidad de la membrana plasmática y en la integridad de la célula, ya que es componente básico de la lámina media en la pared celular, en forma de pectatos de calcio. Estos pectatos le confieren consistencia y ciertos grados de rigidez a la pared celular. Igualmente preserva la estructura de las membranas celulares al regular su permeabilidad. La presencia de pectatos de calcio en las paredes celulares protege los tejidos contra el ataque de hongos. Por otra parte, es un elemento importante en el crecimiento del tubo polínico. La deficiencia de este elemento impide el desarrollo de la planta, ya que los elementos meristemáticos de la parte aérea y de la raíz se afectan por división celular incompleta. Como consecuencia, las hojas y las raíces nuevas se desarrollan en deformaciones. Magnesio. El magnesio es absorbido por las plantas como un catión divalente. Su absorción puede ser afectada por relaciones altas de calcio y magnesio, en cuyo caso las plantas absorben menos magnesio. La deficiencia de magnesio puede acentuarse como dosis alta de potasio. Tiene funciones importantes dentro de la planta. Es el átomo central de la molécula de la clorofila. Interviene en la síntesis de proteínas, en el metabolismo del fósforo, en la respiración y en la activación de sistemas enzimáticos en las plantas. Entre estos sistemas se tiene la fructosa, la cual regula la síntesis de almidón. La deficiencia del magnesio se caracteriza por una clorosis de las hojas. Si la deficiencia continúa, la clorosis se genera en toda la planta. Microelementos. 8 de los 17 nutrientes esenciales para las plantas se denominan microelementos. Y en general son los elementos por excelencia catalíticos, ya que son esenciales en las reacciones redox a nivel biológico. Boro. El boro es absorbido por las plantas en forma de anión ácido metabórico, posiblemente por un proceso de difusión pasiva a través de la membrana plasmática. Este elemento es básicamente transportado por el xilema, lo que implica que su distribución en las plantas está determinado principalmente por la transpiración, ya que es un elemento poco móvil. El papel del boro en la nutrición de las plantas es de los menos comprendidos. Sin embargo, es conocido que la deficiencia del boro inhibe la elongación de la raíz y la síntesis de ADN. Igualmente, la deficiencia del boro induce
la acumulación de fenoles, que al ser activos por la luz producen radicales superóxidos que pueden dañar las membranas. Es esencial para la germinación de los granos de polen y el crecimiento del tubo polínico. Su deficiencia se observa en las yemas más jóvenes, las cuales se decoloran y pueden morir. Esto promueve la proliferación de brotes con entrenudos cortos, dando la apariencia de roseta. También puede ocurrir clorosis interveinal en las hojas maduras. Asimismo, se pueden registrar un incremento en el diámetro de los peciolos y tallo de las hortalizas, caída de yemas, flores y frutos en desarrollo. Cloro. El cloro es fácilmente tomado por las plantas en su forma de ion inorgánico y es altamente móvil dentro de la misma. Este elemento está involucrado en la fotosíntesis, ya que es requerido por la fotólisis del agua y en el sitio de oxidación del fotosistema 2. También está implicado en el balance de las cargas y en el ajuste osmótico dentro de las células. Otra función menos conocida tiene que ver con la división celular. En muchas plantas, la ausencia de cloro se manifiesta en reducción del área foliar y por tanto en la masa seca de la planta, resultado de la disminución en las tasas de división y extensión celular. Sin embargo, es difícil que se presente la deficiencia de este elemento en las plantas cultivadas, porque generalmente el riego de agua tiene suficiente cantidad de cloro. Cobre. El cobre es un catión divalente que junto con el hierro y el manganeso interviene en la síntesis de la clorofila. En condiciones de deficiencia, la disminución en la actividad de las enzimas es drástica y está correlacionada con la acumulación de fenoles y el descrecimiento de formación de sustancias melanóticas, que es una condición benigna consecuente del efecto tóxico. En las plantas deficientes de cobre se presentan marchitas las hojas jóvenes, lo cual resulta de dificultades en el transporte del agua debido a una insuficiente lignificación en las células del xilema. Es importante en la fotosíntesis, por lo que su deficiencia repercute en bajas tasas fotosintéticas y por lo tanto bajos niveles de carbohidratos. Hierro. Las formas de hierro más comunes en el suelo y en las soluciones nutritivas son los quelatos de ion férrico y de ion ferroso. Sin embargo, la forma catiónica que es absorbida significativamente por las raíces es ion ferroso, mientras que el hierro en forma de ion férrico necesita ser reducido en la superficie de las raíces antes de ser transportado al citoplasma. Es un elemento asociado con el desarrollo de los cloroplastos. La síntesis ferredoxina y la de clorofila. La ferredoxina actúa en varios procesos metabólicos como la fotosíntesis y la reducción del nitrógeno. En condiciones de crecimiento controlados, aproximadamente el 80% del hierro está localizado en los cloroplastos de hojas de rápido desarrollo, lo cual evidencia la importancia del hierro en la fotosíntesis. La deficiencia del hierro puede tener varias causas. Por un desbalance con otros elementos, como el exceso de fósforo y los altos niveles de bicarbonato. En un pH básico, porque el hierro forma compuestos insolubles no disponibles para las plantas. En suelos ácidos, el aluminio soluble es más abundante y restringe la absorción del hierro. Manganeso. El manganeso se absorbe sobre todo como catión manganoso. Es soluble a pH ácidos y en suelos encharcados. Su solubilidad se reduce en suelos alcalinos o ácidos con alto contenido de materia orgánica.
es importante en el proceso fotosintético, ya que junto con el cloro participa en la fotólisis del agua. Por otra parte, la presencia de este elemento en el fotosistema 2 favorece la fotofosforilación, la reducción del dióxido de carbono. Aunque la deficiencia de este elemento no es común, es importante tener en cuenta que este es un elemento poco móvil en la planta y su deficiencia se manifiesta primero en las hojas jóvenes. Molibdeno. Este micronutriente es absorbido bajo la forma de oxidanión molidato. Su absorción por las raíces puede ser afectada por la presencia del ion ácido sulfúrico, porque los mecanismos que controlan la absorción de ácido sulfúrico también pueden afectar la remoción de molidatos. La importancia del molibdeno radica que es un constituyente esencial de las enzimas, que tienen que ver con la fijación biológica de nitrógeno y con la reducción de nitratos de amonio. Estas enzimas son nitrogenasa y el nitrato reductasa respectivamente. Por estas razones, las deficiencias de molibdeno están correlacionadas con el metabolismo de nitrógeno. La deficiencia de este elemento puede presentarse en suelos ácidos, con presencia de óxidos de hierro y aluminio, los cuales absorben el molibdeno. Su disponibilidad aumenta por factores tales como el incremento del pH y la presencia de fósforo. Zinc. El zinc es absorbido por la planta como catión divalente o quelato vía radical o foliar. Este es un elemento transportado vía xilema y relativamente poco móvil en el interior de la planta. Es importante porque es constituyente de la enzima anhidrasa carbónica, que cataliza la formación de ácido carbónico a partir del dióxido de carbono y agua. Esta enzima está localizada tanto en los cloroplastos como en el citoplasma. La deficiencia de zinc comienza en las hojas jóvenes, las cuales presentan un amarillamiento progresivo y disminución del tamaño de la hoja. La disponibilidad de este nutriente aumenta con la disminución del pH y la presencia de sulfato, mientras que su disponibilidad disminuye a un pH básico. Otros factores como la interacción con cobre, hierro, manganeso y los suelos con alta disponibilidad de fósforo reducen la toma de zinc. Níquel. Este es el último elemento adicionado a la lista de elementos esenciales para las plantas. Su importancia radica en que hace parte de la enzima ureasa que disocia el urea con el dióxido de carbono y amonio. En las plantas con deficiencia de níquel, la concentración de urea aumenta en las hojas hasta niveles tóxicos. En general, el níquel juega un papel importante en el metabolismo de la urea y de los ureáidos, en la absorción del hierro, en la viabilidad de las semillas y en la fijación de nitrógeno y en el desarrollo reproductivo. Elementos beneficiosos. Estos elementos estimulan el crecimiento y el desarrollo en las plantas, pero no se consideran esenciales porque no cumplen con los criterios de esenciabilidad. Sin embargo, se ha encontrado que algunos de estos minerales son esenciales para ciertas plantas bajo condiciones específicas. Este criterio se aplica especialmente al sodio, al silicio y al cobalto, aunque el selenio y el aluminio podrían ser beneficiosos para algunas plantas. Sodio. El sodio es considerado un elemento beneficioso por tres aspectos. Es esencial para ciertas especies, puede ser reemplazable funciones del potasio en las plantas y tiene un efecto positivo en el desarrollo vegetal. Se cree que algunas plantas necesitan del sodio como micronutrientes, como el caso de las plantas CAN y CA4. Las plantas C4 desarrollan síntomas de deficiencia tales como clorosis y necrosis, sobre todo si crecen en lugares donde las concentraciones de dióxido de carbono son relativamente bajas. Se ha encontrado que las plantas CAN crecen más rápido en la presencia de sodio. Existen plantas que son afectadas negativamente por absorción del sodio, en especies de importancia económica como la remolacha. La fertilización con sodio tiene efectos sobre la expansión celular y el balance hídrico, pues se han obtenido
producciones más altas que en los cultivos fertilizados con potasio. El sodio se usa en tierras de pastura, ya que este mineral incrementa la aceptabilidad del forraje por parte de los animales. Pero la absorción de grandes cantidades de sodio para las raíces puede crear dificultades para la toma de otros elementos como el potasio o el fósforo. Silicio, beneficioso para especies de la familia Cyperaceae y algunas gramíneas como el arroz y la caña de azúcar. En caña de azúcar el silicio parece estar asociado a la protección contra altas intensidades lumínicas. Esto en razón a que las plantas de caña de azúcar cultivadas bajo invernadero presentan bajos rendimientos de este mineral cuando son comparadas con las plantas expuestas al sol. En arroz, la deficiencia de silicio ocasiona un retraso generalizado en el desarrollo. Se incrementa la transpiración y las hojas más antiguas mueren. En dicotiledóneas como el pepino, el silicio incrementa la rigidez de las hojas maduras, incrementa el contenido de clorofila. En tomate, la deficiencia de silicio reduce el desarrollo y las hojas nuevas presentan deformaciones en muchas plantas, no dan frutos. En cuanto a la interacción con otros nutrientes, el silicio evita la toxicidad que puede causar el manganeso. En forma general, el silicio mejora la resistencia contra patógenos y parásitos y protege contra pérdidas de agua por transpiración cuticular. Cobalto. El cobalto es necesario para la fijación del nitrógeno en las leguminosas y es un mineral esencial para los rumiantes, ya que es contribuyente en vitamina B12. Se ha demostrado que en los ambientes pobres de cobalto la fijación de nitrógeno es escasa. En leguminosas el cobalto está ligado a la nodulación y consecuente fijación de nitrógeno. Por lo tanto, su deficiencia se refleja en el nitrógeno. La disponibilidad del cobalto aumenta en medio de ácidos y disminuye con la presencia de óxidos cristalinos de manganeso. Selenio. Este elemento es absorbido por las plantas como anión seleniato y forma proteínas al igual que el azufre, pero las proteínas que tienen selenio no son funcionales. Existen plantas acumuladoras de selenio en los miembros de la familia Cruciferae, como el brócoli, pero la mayoría de las plantas cultivadas no acumulan este nutriente. Aluminio. Este mineral podría ser beneficioso en bajas concentraciones para las plantas con alta tolerancia al aluminio. Sin embargo, son más conocidos los efectos negativos en condiciones de pH bajo, porque precipita el fósforo e inhibe la división celular. Además, disminuye la absorción de fósforo, calcio, magnesio, potasio, hierro y boro,